de Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 22 de marzo. Nos quedan 5 programas después de vacaciones. Ayer me dijeron de que qué barbaridad. ¿Qué es eso? Sí, hombre, vamos, un bacanal. Mentira, ¿qué bacanal va a haber? Con Byron Baltodano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Ayer publicaron dos declaraciones finales los presidentes de Rusia y de China, Vladimir Putin y Xi Jinping. Recuerden que el apellido es Xi y el nombre es Jinping. Y creo que si uno lee con detenimiento esa declaración, la que es más política, porque hay una que es muy política, tiene contenidos bilaterales, pero es muy política, y la otra que es sobre la forma de cooperación entre ambas naciones. Y si uno lee con detenimiento esa que es muy política, ahí hay conceptos sumamente importantes, y creo que estamos ante la fase final del parto del mundo multipolar, y va de la mano de estos dos jefes de las dos potencias más importantes de Asia y dos de las más importantes del mundo. Es muy importante, creo, para los sandinistas, los que tenemos tareas de vinculación cotidiana con la militancia, los que tenemos tareas de dirección territorial, los que tenemos tareas de trabajo ideológico. Es muy importante, creo yo, que leamos a profundidad, que releamos esa declaración, porque ahí están, creo yo, las piedras angulares de este nuevo mundo unipolar que está pariendo el planeta. Que podemos ubicar distintas fechas como el inicio, pero que ya ahorita toma forma, pues. Y ahí están las líneas maestras de lo que probablemente va a ser las nuevas reglas, no las de Estados Unidos. Interesante eso. Los nuevos parámetros de la convivencia entre los pueblos, los estados y los gobiernos en el planeta. O sea, no estamos hablando que así va a ser, pero esos son los nuevos parámetros. Creo que hacia ahí se conduce el mundo. Quizás en un plazo de 10 o 15 años, así va a ser. Van a ser los parámetros fundamentales, ¿verdad? Y muy probablemente a esos parámetros van a irse sumando en el próximo futuro algunas potencias emergentes, como Sudáfrica, como India, como Turquía. Es muy importante. Vamos a compartir con ustedes algunos de esos aspectos. Pero antes, que acabo de leer a María Zaharova, la vocera de la Cancillería de Rusia, y recuerda un hecho como tantos. Ahí les voy a recordar algunas cosas que hemos olvidado o que no conocemos. Más luego, sí.
Pero es que Zaharova está recordando algo que en su momento fue ocultado por la prensa corporativa o minimizado o manipulado o disfrazado. Fíjense, cuando Estados Unidos ya está cierto de que perdió la guerra en Vietnam, de que tiene que retirarse, cuando ya está cierto de eso, mandó a sacar por lo menos 3.000 niños, incluyendo bebés de pecho, de Vietnam. Los separó de sus padres, de sus madres, de sus familias. Los montaron en aviones uno tras otro y se los llevaron a Estados Unidos. Hoy en día, de eso hace ya casi 50 años, 48 años. Hoy en día, esos que eran niños entonces, que hoy tendrán entre 48 y 60 años, aún buscan a sus padres. Jamás hubo una condena contra lo que hizo el presidente de entonces, Gerald Ford, que había sustituido a Richard Nixon después del escándalo Watergate, y al que sustituyó poco tiempo después James Carter. Ese Gerald Ford fue el que ordenó, el que encabezó esa operación. Y uno de los aviones, que era porque los que ocuparon para trasladar a los bebés, a los niños vietnamitas, fueron los aviones de mayor uso, los desvencijados, los que no les servían para otro tipo de funciones militares. Entonces uno se cayó. Murieron 75 niños. Creo que esa es la cifra exacta. 75 criaturas. Ya te voy a decir cuánto, porque es que el dato lo copié. Se llamó Baby Lift. Levantar niños, traer niños, bebés. Murieron 78 bebés el 4 de abril de 1975. Nunca nadie se hizo responsable de esa atrocidad, mucho menos que fueran juzgados por ese crimen. Nunca se va a saber cuántos niños sacaron, como decía María Zaharova, pero se calcula que por lo menos 3.000 extraídos de su familia y llevados a Estados Unidos a regalarlo o a venderlo. A propósito de que a Putin lo condenan, dice, le dan, ¿cómo fue? Dictan auto seguro y formal prisión. Son unos imbéciles, por derecho que sí. Porque rescataron a un montón de niños huérfanos. Y entonces, una parte los tienen en el Donbass y otra parte están en el sur de Rusia. Pero los secuestraron, dice. Son unos imbéciles, pobres diablos, pero bueno. Yo regreso al tema, pues, a la declaración ruso-china. Entonces hay varios conceptos, repito, que me parece a mí que son de una gran profundidad y que nos conviene a los nicaragüenses y en particular a los sandinistas conocerlos, asimilarlos, saber su significado, porque esto va a marcar el rumbo post-imperialismo norteamericano. Recordemos que ya estamos preparando esa fase en la humanidad. Va a ser dura, pero va a ser. O sea, nosotros estamos ingresando a la fase post-imperialismo norteamericano. Post-hegemonía anglosajona. Estamos entrando en esa fase. Entonces hay que delinear cómo va a ser la fase post-imperialismo. Entonces, el primer concepto que esbozan los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin: las relaciones ruso-chinas en materia de asociación global y cooperación estratégica que entran en una nueva era han alcanzado el nivel más alto de su historia y siguen creciendo
gracias a los esfuerzos de las partes. Vean, las relaciones ruso-china han atravesado momentos sumamente complicados en términos históricos y en términos también de recientes sucesos. En términos históricos, es decir, de hace muchos años, los imperios chinos, el imperio mongol, el imperio ruso chocaban con mucha frecuencia por una multiplicidad de factores, sobre todo de territorio, pero también étnico, religioso. De hecho, pues, hubo una ocupación de territorio chino por parte del imperio ruso. China perdió territorios a manos del imperio ruso, nunca los recuperó, y hubo otros territorios que sí los recuperó porque Stalin tuvo la voluntad de que los recuperara. Pero eso en términos, digamos, de la historia más antigua. Y en términos recientes, cuando muere Stalin y Khrushchev, el renegado, el traidor Khrushchev, lo denuncia y le lista una serie de crímenes de los cuales ninguno fue probado nunca, Mao Zedong era el líder de la revolución china, defiende a Stalin. Y hay una ruptura ideológica y política que después se convierte en una ruptura institucional, estatal. Esto es muy importante, muy, muy importante. Entonces llegaron al extremo de intercambiar disparos en 1969. De eso salieron poco a poco. Y es ahora con la presidencia de ambos líderes, Xi Jinping y Vladimir Putin, que, digamos, no solamente se han cicatrizado las heridas mutuas a lo largo de esos incidentes, sino que además ahora tienen una amistad tan estrecha que dicen que ellos están más allá de una alianza. Hoy vamos a escuchar ese concepto. ¿Por qué es importante esto? Porque Rusia es la principal potencia nuclear del planeta. Y porque China es la principal potencia económica del planeta. Es ahí la importancia. O sea, no son dos paisitos que... No. Los dos tienen una influencia muy poderosa en Asia, en África, en el Medio Oriente y poco a poco en América Latina. Entonces no estamos hablando entonces de advenedizos en la política internacional, sino de potencias que son eje en las relaciones internacionales y en la definición de la arquitectura del derecho internacional que se está construyendo. Entonces, fíjense la definición, dice, las partes señalan que las relaciones entre Rusia y China, si bien no son una alianza militar y política, similar a las alianzas que existieron durante la Guerra Fría, la OTAN, Pacto de Varsovia, por ejemplo, son superiores a esa forma de interacción interestatal. No tienen carácter de bloque ni de confrontación y no están dirigidas contra terceros países. O sea, les están diciendo a los europeos, no sean pendejos, esto no es contra ustedes, esto es por nosotros. No nos interesa hacerle la guerra a ustedes. Están diciendo eso sobre todo a los europeos, pero también al resto del mundo, incluso a los gringos. Esto no es para atacarlos a ustedes, esto es por nosotros, porque nos interesa a nosotros. Queremos superar nuestro actual desarrollo en conjunto, al ser unidos. Queremos prosperar para que nuestros pueblos vivan mejor. No es por ustedes que estamos adquiriendo esta superior forma de relaciones entre los dos gobiernos y países. Entonces dice, considerándose mutuamente como socios prioritarios,
socios y prioritarios, las dos palabras, China y Rusia han mostrado constantemente respeto mutuo y han interactuado en pie de igualdad, representando un modelo de relaciones entre los principales estados del mundo moderno. O sea, lo que te está diciendo, mira, así como nosotros nos relacionamos, esto es un modelo para que todo el mundo se relacione así. Eso es lo que están diciendo. Además, se autodenominan los principales estados del mundo moderno. Sigo. Pues ya hablan del mundo. Rusia y China constatan el rápido ritmo de los cambios en el mundo, la profunda transformación de la arquitectura internacional, la irreversibilidad de tendencias históricas como la paz. Fíjate que aquí me voy a detener. Porque este concepto aparece a lo largo de todo el documento. La paz como meta, como te dijera yo, como un resultado de la nueva arquitectura mundial. O sea, eso implica definir la actual situación mundial como de guerra, porque efectivamente así es. Es decir, estás hablando, hay muchas guerras en el Medio Oriente, en el África, la guerra de Ucrania, y hay situaciones de preguerra en muchas otras zonas del mundo, incluyendo China, ¿verdad? Entonces te dice China y Rusia, irreversibilidad de tendencias históricas como la paz. Como la paz es una tendencia histórica irreversible, vamos a alcanzar la paz mundial. Me parece muy interesante. El desarrollo, la cooperación y el beneficio mutuo, la aceleración del proceso de creación de un orden mundial multipolar, la consolidación de las posiciones de los países emergentes y en desarrollo, el creciente número de potencias regionales con incidencia en los procesos mundiales y su voluntad de defender sus legítimos intereses nacionales. ¿verdad? Que esta es una novedad, porque hasta hace unos 20 años, más o menos, las potencias emergentes aspiraban a tener un sitio entre las potencias capitalistas subordinados a Estados Unidos o a los anglosajones, para hablar en un término más amplio, pero no en función de sus propios intereses como nación, que fue lo que pasó con Brasil, con México, entre otros. Pues. Es decir, sí, ellos eran potencias emergentes, estaban saliendo del subdesarrollo, tenían potencia en muchas cosas, pero se subordinaban a los dictados de los anglosajones. Hoy en día ya no es así. Y lo señalan con mucho acierto, creo yo, los presidentes de Rusia y China. ¿verdad? Creciente número de potencias regionales con incidencia en los procesos mundiales y su voluntad de defender sus legítimos intereses nacionales. Y al revés, advierte Rusia y China, espérate, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que está saliendo, esto es lo que se está pariendo, pero no es lo único que hay. Advierten Rusia y China. Al mismo tiempo, dice la declaración, el hegemonismo, el unilateralismo y el proteccionismo siguen estando muy extendidos. Los intentos de sustituir los principios y normas generalmente aceptados del derecho internacional por un orden basado en reglas son inaceptables. Detengámonos aquí, porque seguramente vos has escuchado mucho hablar a los anglosajones, a los yanquis, a los ingleses, a los australianos que andan de pegoste detrás de ellos, o a las colonias europeas. Vos les has escuchado hablar de eso. Viola las reglas. ¿Cuáles reglas? ¿Cuáles son esas reglas? ¿Quién las inventó? ¿Quién aprobó esas reglas? Pero es que además nadie sabe cuáles son esas reglas. Las saben ellos, porque las acomodan según la situación.
En cambio, el derecho internacional que surge después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, digamos, principios del siglo XX, empezó a construirse el derecho internacional en muchas cosas, en fronteras, en derecho marítimo, en muchas cosas. Entonces, el derecho internacional es toda una arquitectura, tiene un montón de instrumentos que fueron aceptados después de la Segunda Guerra Mundial, y todos los países que conformamos las Naciones Unidas nos adscribimos, suscribimos todas esas piezas del derecho internacional. Todos los gobiernos conocen cuáles son esas leyes, cuáles son esas normas, todas las naciones, cuáles son esos instrumentos, quién los aplica, cómo los aplican, qué sanciones contempla, todos lo sabemos. En cambio, las reglas son puestas por ellos, por las potencias anglosajonas y sus colonias europeas, puestas por ellos, y además no se conocen. La inventan según su conveniencia. Si les conviene, por ejemplo, determinar que un país del cual ya se han ocupado su riqueza, ya se han apropiado ellos de su riqueza, si les conviene entonces, aunque ese país tenga un régimen sanguinario y corrupto, les conviene dictar de que ese gobierno es democrático. ¿Por qué? Porque sus empresas ya tienen ocupado el país. Y al revés, donde hay un gobierno legítimamente electo, con formas democráticas de gobierno, que ha llevado progreso a su pueblo, pero ellos no han podido ocupar su riqueza, entonces lo denominan dictador. Por ejemplo, estoy citando solo un ejemplo. Entonces dicen China y Rusia, eso es inaceptable. Lo que nos rige es el derecho internacional y no las reglas de ustedes. Y dicen, continúa, la viabilidad del modelo multipolar y el desarrollo sostenible de los estados dependen de su apertura universal y de que se tengan en cuenta los intereses de todos los países sin excepción sobre una base integradora y no discriminatoria. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que está ocurriendo en el planeta en este momento bajo la hegemonía yanqui es exactamente lo contrario. Tenemos un mundo unipolar en donde la voluntad anglosajona excluye a determinados países porque no están subordinados a sus intereses o no se han sometido a sus dictados. Entonces los excluye, los convierte en parias. Hay muchos ejemplos. Empecemos por Corea Democrática, pero hay muchos más. Irán. Y así. Entonces dice China y Rusia, no, espérate, ¿no? Si es que aquí todo. Aquí no hay que discriminar a nadie, aquí todo. Y además dice, hay que tener en cuenta los intereses de todo el mundo. Rusia y China, y esto es muy importante. ¿Cuáles son los valores universales que definen Rusia y China? Pues son estos: la paz, el desarrollo, la igualdad, la justicia, la democracia y la libertad. A dialogar en lugar de enfrentarse, a adoptar un enfoque integrador en lugar de excluyente, a coexistir pacíficamente, a cooperar en beneficio mutuo y a estimular el desarrollo pacífico de los países. Entonces, fíjense, paz, desarrollo, igualdad, justicia, democracia y libertad, 6 valores universales. Claro, si vos le preguntás a un gringo, representante de los poderes imperiales, que es democracia, te dice democracia es que hagas lo que yo quiero. Si se lo preguntás a cualquier anglosajón, lo mismo. O a las colonias europeas. No, las colonias europeas es peor. Democracia es que vos hagas lo que Estados Unidos dice. Eso dicen los europeos. Ni siquiera lo que ellos dicen. Es lo que dicen. Dice, lo que digan los gringos. Si los gringos dicen que está bien, yo también digo. Así actúan las colonias europeas. Los alemanes, los franceses, los italianos, los españolitos, los portugueses. Todos.
Es decir, ni siquiera tienen un concepto propio. No. No, ¿qué dicen los gringos? Ah, dicen que no. Ah, pues entonces yo digo que no también. Así imbéciles son, pues. Bueno, fíjense, después dicen Rusia y China. Fortalecer las relaciones entre nosotros, dice, en otras palabras. Ahora sí voy a leer. Es una opción estratégica, independiente de influencias externas, basada en las características nacionales de cada país, responde a los intereses fundamentales de los dos estados y sus pueblos, es coherente con las tendencias modernas de desarrollo y no está influida por factores externos. No vale lo que ustedes hagan. Nosotros somos brothers. Eso es lo que están diciendo Rusia y China. No vale. Nosotros no andamos pensando que si ustedes hacen o dejan de hacer, que si eso va a afectar lo que nosotros hacemos. No. Ustedes hagan lo que quieran, que de todas maneras nosotros somos brothers. Eso es lo que están diciendo Rusia y China. Es más, dice, somos brothers porque nos conviene. Pues tenemos intereses comunes. Porque además nuestro propósito es que los pueblos vivan mejor, los respectivos pueblos. Luego viene una declaración sumamente importante, y esta tiene un carácter geopolítico. Las partes se proponen, entre otras cosas, yo solo voy a citar dos, prestarse un firme apoyo mutuo para la protección de los intereses fundamentales de la otra parte, especialmente la soberanía, la integridad territorial, la seguridad y el desarrollo. Mira qué clase de declaración es esta. Están diciéndole, nosotros nos vamos a apoyar en la defensa de nuestros intereses fundamentales. Nos vamos a apoyar para proteger esos intereses. O sea, China va a apoyar a Rusia y Rusia va a apoyar a China. Y entre esos intereses fundamentales, dicen los dos, especialmente están la soberanía, la integridad territorial, la seguridad y el desarrollo. Esto es de gran calado. Otra cosa que se proponen los dos: promover un orden mundial multipolar, la globalización económica y la democratización de las relaciones internacionales, y fomentar el desarrollo de la gobernabilidad mundial de manera más equitativa y racional. Luego viene algo también interesante. Es que todas estas cosas, digamos, no son novedosas en términos de que no es por primera vez que se dicen, no, pero son novedosas por quienes las dicen y el compromiso que asumen. Eso es la novedad en las circunstancias que vive el mundo actualmente. Recordemos que los anglosajones, yanquis e ingleses, le han estado diciendo a China: cuidado, te alías con Rusia, que entonces voy con vos. No te hagas amigo de Rusia, no le des nada a Rusia. Vamos a hacerte la guerra. Y sí ha dicho que pierdo yo. Cojo mis amigos, no me tienen por qué meter. Y además, no solamente no tienes por qué meterte, sino que además vamos a ser más amigos todavía. Ayer me recordaba Noel Campbell algo que tiene toda la razón del mundo. Cuando comenzaron esas contradicciones entre China y la Unión Soviética a raíz de la muerte de Stalin y que se exacerban con las escaramuzas militares en la frontera nororiental principalmente, bueno, y también en la noroccidental, cuando ya hay intercambio de balazos y hay muertos de ambas partes, hubo muertos, como 80 muertos por bando. Entonces los yanquis se metieron como cuña de la mano, como me recordaba Noel ayer, de Henry Kissinger, que todavía está vivo el viejo ese. Kissinger es el arquitecto de las relaciones entre Estados Unidos y China, que con aquella famosa visita de Richard Nixon a Pekín, y se inicia
Y ellos logran efectivamente distanciar a la Unión Soviética de China. Y eso duró muchos años. O sea, por eso es tan importante lo que estamos viviendo. Tan importante. O sea, si eso no ha ocurrido, primero, si Khrushchev no hubiera sido un traidor y el Gorbachev peor, en primer lugar, ¿no? Si la Unión Soviética hubiera continuado con su sendero de desarrollo que llevaba, de fortaleza. Sí, primero. Segundo, sin esa cuña que logran meter los yanquis para separar, para divorciar a esas dos potencias emergentes que eran, bueno, la segunda potencia mundial que era la Unión Soviética y una potencia emergente que era China en aquel momento. Si no han hecho eso, otro gallo estaría cantando en el mundo, ¿viste? Pero bueno, entonces, lo que a Kissinger, Nixon y todos sus sucesores les costó tanto construir, esto ha quedado pulverizado, de manera que hoy en día lo que tenés es una amistad, una estrecha amistad superior a la alianza entre Rusia y China. Por eso es tan importante, no solo esta visita, sino todo lo que hemos visto que ha estado ocurriendo hasta en nuestros ojos, hemos sido testigos y a veces no lo percibimos adecuadamente, ¿verdad?, entre China y Rusia a lo largo de los últimos 10 años. O sea, Xi Jinping lleva 8 visitas a la Rusia y Vladimir Putin creo que son 6 o 7. Y ahorita va de nuevo, va para Putin para allá y va a y Putin va para allá a una conferencia y va a hacer visita oficial de Estado, ahorita en 6 meses. Bien. Es sumamente importante esto, compañeras y compañeros. Y aquí dice, esto también es importante. Bueno, es que es toda. Bueno, fíjate que solo llevo una hojita y tenía 3 y no la vamos a leer toda porque es mentira. Dicen China y Rusia. Las partes señalan que cada estado tiene sus propias características históricas, culturales y nacionales y tiene derecho a elegir su propio camino de desarrollo. No existe una democracia suprema. Las partes se oponen a que un Estado imponga a otros sus valores, a que se tracen líneas ideológicas, a que se cree una falsa narrativa sobre la supuesta oposición de democracia y autocracia, y a que se utilicen la democracia y la libertad como pretexto e instrumento político para ejercer presión sobre otros estados. Esto es gruesísimo. No existe la democracia suprema. No existe. ¿Qué es eso? Porque cada estado, cada pueblo se dota de los instrumentos de gobierno que mejor les conviene, que mejor evidencian la democracia propia. Pero, bueno, me puedes decir que esto es democrático y que esto no. ¿Quién te ha dicho? Pues los valores fundamentales, como ya decía esta, universales, además dice China y Rusia. La paz, qué importante, ¿no? El desarrollo, la igualdad, la justicia, la democracia y la libertad. Los 6 valores universales. Pero la democracia como concepto genérico, no como concepto de un país para imponerse a los demás. Además, esto no es asunto de que vos decidís que vos sos demócrata y que yo soy autócrata. ¿Quién te ha dicho esa babosada? Sigo. Porque después se metieron con los derechos humanos, porque los derechos humanos son el arma política que inventaron los yanquis con Carter y utilizaron los derechos humanos como caballo de Troya para introducirse en múltiples países donde ellos no eran, o esos países no eran colonia de los anglosajones, y como caballo de Troya para evidenciar supuestas atrocidades o evidenciar supuesta manera dictatorial de gobernar. Solo lo usaron en aquellos países que no estaban subordinados a sus intereses, y al contrario, en aquellos países que eran sus colonias jamás los tocaron. Entonces se meten a esto. China y Rusia dicen que los derechos humanos son una aspiración común de la humanidad. Cada estado tiene
derecho a elegir su propio camino de desarrollo en el ámbito de los derechos humanos. Las diferentes civilizaciones y países se respetarán y aceptarán mutuamente, se comunicarán y tomarán lo mejor de cada uno. Las partes promoverán firmemente los derechos humanos a nivel nacional y mundial. Fíjense, este es otro concepto, habla de civilizaciones. Esto es muy importante, porque es un concepto mucho más amplio, más poderoso, diría yo, que el concepto de Estado de Nación, la civilización china, o la civilización oriental en general, la civilización persa, la civilización india, la civilización otomana o turca, la civilización occidental, que principalmente griega y romana, todo lo demás es derivado, la civilización africana en el sentido amplio de la palabra, aunque podríamos dividirlo en eso en varios segmentos. Son civilizaciones que han existido a lo largo de la historia. Podríamos meternos a otras incluso, civilización mongola, etcétera, pues, pero bueno, quedémonos ahí. Entonces, son conceptos que van más allá del concepto actual, moderno, de Estado, de país o de nación. La civilización, la cultura, las culturas, en el sentido amplio de la palabra. Las partes se oponen a la politización de la cooperación humanitaria internacional, como han hecho en Haití, por ejemplo, o en Siria. En Siria es un escándalo lo que han hecho ahorita. Ustedes recuerdan el terremoto espantoso ese que destruyó una gran parte del sur de Turquía y del noroccidente de Siria. Ustedes recuerdan eso. 50,000 y pico de muertos oficialmente contabilizados entre los dos países. Pues bueno, los malditos yanquis, los anglosajones, condicionaron la ayuda internacional. No, yo no se las voy a dar al gobierno, se las voy a dar yo a los míos que están ahí metidos. Y además prohibieron que le llevaran ayuda a otros países. Así de escandaloso. Eso acaba de ocurrir y el mundo calladito. Entonces, se oponen a esa politización, a la discriminación, y esto tiene que ver con lo que está pasando ahorita con Rusia, de los representantes culturales, educativos, científicos y deportivos por cualquier motivo, incluyendo la ciudadanía, la lengua, la religión, las convicciones políticas de otro tipo y el origen nacional o social. Luego, aquí es interesante, pues ellos optan por, dentro de la arquitectura, la nueva arquitectura internacional que se está construyendo, ellos optan por el instrumento de Naciones Unidas. Yo creo que no sirve para nada, pero bueno, ellos optan por eso. O sea, por colocar a las Naciones Unidas como el eje de la nueva fase del derecho internacional, ¿verdad? Y dicen, vamos a defender su papel central. Un orden mundial basado en el derecho internacional y las normas fundamentales de las relaciones internacionales, sobre la base de los principios de Naciones Unidas. No, se oponen a todas las formas de hegemonía, unilateralismo y política de poder, a la mentalidad de Guerra Fría, a la confrontación en bloque y a la creación de formatos estrechos dirigidos contra determinados países. Y ahí van la condena al terrorismo en todas sus manifestaciones. Se oponen a la politización y al doble rasero en la lucha contra el terrorismo. Hay una exhortación aquí interesante. Dicen, deben evitarse al máximo los conflictos entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Cuáles son? Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. Esos son los 5 miembros permanentes. Dice, espérate, evitemos los pleitos entre nosotros, porque tenemos una responsabilidad ante la paz y la estabilidad mundial. Somos potencias nucleares. Eso es lo que están diciendo Rusia y China. Y por ahí va, mano. Y por ahí va. Bueno, en lo de las armas químicas, interesante, porque fíjate que ahorita
con la mayor desvergüenza, el desparpajo más impresionante. Vienen los ingleses y anuncian, pero como que están anunciando, les voy a mandar golosinas a los niños allá en Ucrania. Dice, les vamos a mandar municiones con uranio enriquecido. Entonces, como la mayoría de nosotros no sabemos lo que es eso, pues bueno, son mejores municiones. Dice uno, espérate. Esas las usaron en Yugoslavia, cuando destruyeron Yugoslavia. Las usaron en Irak. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, ¿por qué las usan? Porque le agrega una potencia enorme para destruir tanques que son resistentes a otro tipo de municiones. Y los tanques rusos han demostrado ser muy buenos. No los pueden destruir los ucranianos, armados por la OTAN. Entonces dice, les vamos a dar municiones con uranio enriquecido, con uranio empobrecido, perdón. ¿Qué es el uranio empobrecido? Es el resultado de otros procesos, ¿verdad? Para hacer armas atómicas, como resultado sale un poquito de uranio empobrecido. Pero ¿qué es lo que causa? Vean, suponete, viene un soldado y anda armado con un bastón chino, ¿verdad? Con un lanzacohetes, pues, que lleva una munición con uranio empobrecido. Y ¡pum! Dispara contra el tanque, destruye el tanque porque penetra la coraza, ¿verdad? Y entonces eso provoca un polvo. Todos los que están alrededor aspiran ese polvo que es radioactivo. Y eso te queda en tu cuerpo entre 13 y 15 años. Aun y cuando los riñones y el hígado y hagan todos los esfuerzos habidos y por haber, tus órganos para depurar el uranio, te queda en el cuerpo entre 13 a 15 años. ¿Y qué perjudica? Bueno, te perjudica la salud en general, te sentís mal por un montón de razones. Pero lo más importante es que causa mutaciones genéticas en los que han recibido ese uranio. Es decir, suponete, un soldado, ¿no?, aspiró el uranio empobrecido, quedó contaminado. Sus genes se van a modificar. Y entonces cuando engendre ese soldado un niño, ese niño va a resultar con malformaciones genéticas. Lo mismo ocurre si es una mujer, igual. Y cuando los dos están contaminados, el resultado es espantoso. Eso ha ocurrido, está ocurriendo en Serbia, por ejemplo, heredera de la Yugoslavia, o en Irak. Está ocurriendo. No es un invento. Eso es lo que le van a dar a los ucranianos. ¿A quiénes van a ser los principales afectados? Ellos mismos. Porque además el suelo queda contaminado. Lo que sembré o el agua que recoja, si acaso hay fuentes de agua ahí, está contaminada. Y lo que tenés son tragedias. Pues de eso se ufanan ahora. Los ingleses dicen, les vamos a dar como que si les van a dar chocolate. De verdad. O sea, no tienen ningún empacho en decirlo. Tienen un desprecio absoluto por la vida de los seres humanos que no son anglosajones, que no son chelitos, que no son de raíces aristócratas. Desprecio absoluto. Eso es lo que está ocurriendo ahorita. Desgraciadamente, esas municiones de uranio empobrecido no están reguladas. No están prohibidas ni están reguladas. Pero todo el mundo sabe los efectos que eso causa. Y ellos lo saben y por eso las dan. Sí, son armas que dan un gran poderío, ¿no?, y capaces de causar mucha destrucción. Eso es verdad. Pero las consecuencias de eso son catastróficas. Pero no les importa porque no es donde ellos que va a pasar. Es impresionante. Y le dicen a Estados Unidos, explícame cómo es eso de tus laboratorios de armas biológicas, explícanos. Y además, deja de obstruir los instrumentos de verificación para ver si es cierto que vos cumplís con la prohibición de las armas químicas y biológicas. Les dice Rusia y China a Estados Unidos, directamente a los gringos.
le recuerda además a Estados Unidos que es el único estado firmante de la Convención sobre Armas Químicas que no ha terminado de destruir todo su arsenal. El único. Estados Unidos tiene arsenales de armas químicas. Dicen que no las van a destruir porque nunca saben cuándo las necesiten usar. Y Japón dejó armas químicas en China cuando ocupó China, cuando asesinó a millones de chinos, Japón. Ahí las dejó. Les ha dicho China, vengan a destruir estas armas, son de ustedes, vengan a buscar qué hacer, no son mías, son de ustedes. Y Japón no ha hecho nada. ¿Te fijas que hay cosas que ni cuenta nos damos? Y finalmente sobre Ucrania. Miren, no se sorprendan si un día de estos aparece un acuerdo entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de China. No se sorprendan. Los chinos pueden ser que logren jalar al payaso Zelensky de la tutela de la OTAN y sorprenda al mundo con un armisticio primero y después con un convenio de paz con Rusia. No se sorprendan. No digo que va a pasar, pero está en la mesa, está sobre la mesa. ¿Quién podía apostar que reanudarían relaciones diplomáticas y políticas Arabia Saudita e Irán, que llevan en un enfrentamiento lejanísimo en el tiempo, sobre todo de origen religioso? Los iraníes son de tendencia chiita en los musulmanes y los árabes sauditas son tendencia sunita. ¿Quién iba a apostar eso? Y China lo logró. Hace 2 semanas fue eso, menos. Lo sentó, firmaron una aclaración de renovar, le mandaron a su embajador y ya el jeque de Arabia Saudita ya invitó al presidente de Irán que vaya para Arabia Saudita. Increíble. Esa es una bofetada a los yanquis, a los anglosajones, enorme. Entonces no se sorprendan. No estoy diciendo que va a pasar, pero estoy diciendo que puede pasar, que hay probabilidades de que ocurra. Y ojalá. ¿Sobre qué base? Eso no sabemos, ¿verdad? Ahí está el plan chino. Por eso Rusia ha sido sumamente cuidadosa en la reacción sobre ese plan y lo reflejan en la declaración, ¿verdad? La parte rusa valora positivamente la posición objetiva e imparcial de la parte china sobre la cuestión ucraniana. Entonces, digo, en política no hay nada irreversible, hermano. Cuando regresemos les vamos a hablar de más horrores de estos yanquis. Hay que ir recordando algunas cosas. Ya regresamos, son las 7:21. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 25 minutos. Fíjense pues, vamos a hablar de estas cosas. Les voy a referir algunos pasajes de 2 libros. Los dos, uno de un británico, de un inglés, y el otro de un estadounidense. Vean, cuando nosotros hemos dicho que la esencia del poder de Estados Unidos, el poder anglosajón, es nazi, no es una afirmación ideológica, es la descripción de un hecho. Y les vamos a compartir parte de esos hechos para que vean que no se trata pues de una invención. No es que por razones ideológicas, como somos antiimperialistas, le adjudicamos tal. No es así. Vamos a los hechos. Pues quiero empezar. Hay un libro que tiene muchas cosas que uno dice, ¿será?
y hay otras que uno dice, hombre, sí, esto sí parece sensato. Escrito por un exagente del MI6 de Gran Bretaña, de Reino Unido, James Casbolt, también conocido como Michael Prince. Este tipo escribió un libro que se llama El MI6 sepultado vivo, así se llama el libro. Si mal no recuerdo, lo publicó en 2009, pero antes él hizo declaraciones explosivas. ¿Verdad? Este hombre se autodescribe como un sobreviviente del acrecentamiento genético, ya vamos a escuchar lo que es eso, y de las guerras ocultas promovidas por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, la NSA, y por el MI5 y el MI6 del Reino Unido. Incluso, bueno, después, el MI6 y la CIA, dice este hombre, James Casbolt, el MI6 y la CIA han acaparado el tráfico mundial de drogas y ahora introducen la mayoría de las drogas callejeras como el cannabis, la cocaína y la heroína en Gran Bretaña y América. Y eso estamos hablando de 2007. Hoy en día es el fentanilo. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña son los principales distribuidores de las drogas, las duras, las suaves, las aguadas, las que querrás. Porque uno de sus propósitos es mantener adormecida y embrutecida su juventud, sobre todo la juventud que no es de las clases pudientes, aunque también no les importa. O sea, lo hacen con un propósito deliberado. Recuerden que este proyecto nació, el de la masificación del consumo de droga, nació en los años 80 de la mano de la contrarrevolución. Recuerden eso. Sigo. Entonces este tipo, él trabajó, Casbolt, él dice que trabajó en operaciones encubiertas de tráfico de cocaína del MI6 entre 1995 y 1999. O sea, él se encargó de eso. Llevaban la cocaína sobre todo a Irlanda en aquellos tiempos en que había tanta... que estaba desatada la guerra entre los nacionalistas irlandeses y el Imperio Británico. Dice, mi nombre es James Miguel Casbolt, también conocido como Michael Prince. Lo siguiente es mi vida y testimonio. Nací en Londres en 1976. Fui elegido por un organismo de inteligencia, de control mental y el programa de realce genético antes de mi nacimiento. Y nací en el proyecto conocido como Proyecto Mannequin. Este proyecto es uno de los más secretos y clasificados del Reino Unido. Y este es el primer libro escrito sobre ese proyecto. Este proyecto, dice James Casbolt, repito, 2009 el libro. Este proyecto implica el secuestro de civiles y también de ciertas personas de inteligencia y militares. Algunas personas de ese personal se han ofrecido como voluntarios para el proyecto, pero muchos no. Casi todos los civiles que fueron conejillos de India no se ofrecieron y han sido utilizados en contra de su voluntad. Yo fui vendido al proyecto. Muchos de los civiles también han sido utilizados en el proyecto desde muy pequeños. La razón, dice James Casbolt, la razón es crear agentes durmientes, programados, utilizando un sofisticado hardware electrónico basado en la hipnosis. O sea, los hipnotizan. Estos individuos son programados por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos para llevar a cabo futuras tareas establecidas por esa agencia, convertirse en sicarios como adultos. Los durmientes son personas que llevan a cabo una gran variedad de tareas preprogramadas, a veces con poca conciencia de los procedimientos médicos en el proyecto Mannequin, debido a las técnicas avanzadas de borrado de memoria. Me acuerdo de las películas
Son divertidas las de Hombre de Negro. ¿Has visto las películas Hombre de Negro? Entonces que te ponen ¿cómo es que le llaman? No me acuerdo ahorita. Entonces que te borra la memoria. Pues entonces, bueno, los tienen. No esos aparatos, pero tienen procedimientos psiquiátricos para el borrado de memoria. ¿Estamos claros? Dice, una gran parte del proyecto se centra en la creación de agentes de espionaje y asesinos que han sido objeto de mejora genética. James Casbolt dio a conocer a la opinión pública una de las más reveladoras operaciones del gobierno secreto del mundo. Trabajó, fíjense, dice la sinopsis, que este hombre, James Casbolt, también trabajó para nada menos y nada más que los asesinos del Mossad, el servicio secreto del sionismo. Entonces era una triangulación. Tel Aviv, Londres, Brighton, para droga y para otras cosillas por ahí. Entonces luego, en el capítulo 1 de su libro, dice James Casbolt, el proyecto Mannequin es un programa de control mental y manipulación genética. A pesar de que la Agencia de Seguridad Nacional es oficialmente del gobierno de Estados Unidos, ellos operan muchos proyectos negros en muchos países alrededor del mundo. La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos se ha convertido en el servicio secreto más poderoso del mundo y actualmente forma parte del gran aparato de inteligencia mundial. Este proyecto, el Mannequin, fue iniciado en 1972, sigue siendo ejecutado en una pequeña ciudad, de esas ciudades, ¿cómo te dijera yo? Son de esas ciudades inglesas de la campiña inglesa que son de una belleza arquitectónica y también que de las ilusiones de los cuentos de Agatha Christie o de cualquiera de los grandes autores ingleses, ¿no? Por pintoresco. Entonces, una ciudad chiquitita que no pinta nada. De ahí es un primer ministro, ahí se crió. Me acuerdo ahorita el nombre, uno de los últimos primeros ministros de Gran Bretaña. Entonces, en esa ciudad chiquitita, que vos pasás por ahí y dices, qué lindo este pueblo, me quiero vivir aquí. Pues ahí está la instalación secreta del proyecto Mannequin. Es una instalación subterránea, 6 pisos para abajo. ¿Parece película? No, no es película. La gente que vive ahí se llama Pismore. Ni cuenta se da de lo que ahí pasa. Ya nadie sabe que hay esa instalación. Se reveló a partir de entonces de lo que dijo este hombre. El comercio mundial de las drogas está controlado por muchas facciones de la comunidad mundial de inteligencia que cooperan conjuntamente, el MI6, la CIA, la NSA, el Mossad, etc. Es un valor de al menos 500 mil millones de dólares al año. Eso mueven. Mueve mucho más que el comercio mundial de petróleo. El MI6 del Reino Unido controla a muchas otras agencias de inteligencia en el mundo. El MI6 creó la CIA en 1947 y todavía hoy la controla. Se arrechan los gringos cuando les dice eso. Estas operaciones negras o encubiertas del dinero de la droga, o en términos orwellianos, los fondos no repartidos del MI6 y de la CIA se están usando para financiar proyectos militares secretos y proyectos gubernamentales, sobre todo esas operaciones que le llaman de cambio de régimen. Y entonces aquí viene lo polémico, porque él sostiene, y a eso dedica gran parte de su libro. Lo que pasa es que yo pasé por encima de eso porque creo poco, pero bueno. Él dice, el Casbolt, que este proyecto encubre lo ovni mundial. O sea, que sí hay presencia extraterrestre, que ya la han comprobado, que hay bases militares subterráneas profundas, y de eso se ocupa bastante en su libro
Casbolt. Ahora vamos con otra cosa, fíjense. Vean, dice Casbolt, hay un científico, bueno, científico es una palabra muy grande, le queda muy grande a este tipo, un estafador que se llamó William Reich. Estafador. Médico, psiquiatra, psicoanalista, nació en Austria, pero de origen judío, pero gringo, pues nacionalizado. Entonces este tipo hizo un montón de teorías y murió preso en los 50. Murió preso. Entonces el tipo, que incluso construyó una nueva cosa que de origen sexual, que no sé qué, que no sé cuánto, pero miren lo interesante que es esto. Él decía, ¿verdad?, que a partir del orgasmo vos podías introducir en la mente de los seres humanos los conceptos o los criterios o la idea que a vos te diera la gana. La energía del orgón le llamaron. Pero la propia Agencia Federal de Salud de Estados Unidos demostró que era un gran estafador, pero la CIA sí le creyó. Y la CIA adoptó la esencia de esa teoría y la aplicó a las técnicas de lavado de cerebro. Es verdad lo que te estoy contando. Y entonces, y estos experimentos se han venido haciendo y se siguen haciendo. Entonces ya no son experimentos, ya son programas, como te dijera yo, producción en masa que han hecho de individuos con el lavado de cerebro total, dedicado a labores delincuenciales que se les definen los servicios de inteligencia. Parece de película. No, esto es verdad. Lo que pasa es que muchas de las ficciones que vemos están pagadas por esos mismos órganos de inteligencia para dorar la píldora, para ponerla además como las buenas personas, como que tienen objetivos encomiables, propósitos altruistas. Esas películas que vemos son financiadas por ellos mismos. Pero bueno, este tipo Reich confirmó las conclusiones de los nazis que había una relación enorme entre las funciones mentales y las funciones sexuales. Reich encontró que si se pudiera mantener el punto en el que la persona que está a punto de tener un orgasmo, pero no tiene el orgasmo, la mente consciente y el subconsciente se unen en una sola. Y esto es perfecto para la programación de control mental. Eso es la base de su teoría. Y entonces sobre esa base experimentaron los servicios de inteligencia. ¿No? Entonces, los nazis, fíjense, los nazis hicieron estos experimentos con los judíos, con los comunistas, con los socialistas, con los minusválidos. Esto lo hicieron los nazis. ¿Verdad? Los servicios de inteligencia que heredaron el régimen nazi, que heredaron la filosofía nazi, utilizaron estos hallazgos para borrar la memoria y para introducir capas de recuerdos falsos en un individuo, así como muchas otras cosas. Al continuar con el trabajo nazi se dieron cuenta de que mientras más intenso y terrible es el abuso sexual y la programación de terror, es más fácil poner capas en el control mental, capas falsas. Ya que la persona que está siendo torturada es súper sugestionable. Estas organizaciones desarrollaron un programa, un hardware, que podría inducir electrónicamente el estado orgásmico, sostenerlo en un estado orgásmico al individuo y ahí introducir lo que les dé la gana. Te repito, parece ciencia ficción, pero es realidad. Después sigue contando muchas cosas más, pero es que me quiero ir a otro aspecto, porque creo que es importante compartir esto. Seguramente lo podremos concluir el viernes. Hay un libro, lo invito a leerlo,
un libro de J. Mars. Se llama Sociedades secretas que amenazan con apoderarse de Estados Unidos. Pero el título grueso es El auge del Cuarto Reich. Léanlo, es muy bueno. Entonces, en ese libro, este hombre cita abundantemente a una periodista de CNN que se llama Linda Hunt. Entonces, esta periodista escudriñó en los archivos secretos y los que dieron a conocer tanto el Congreso como el gobierno federal de Estados Unidos y de otro gobierno, y puso al descubierto lo que se denomina como el proyecto Paperclip, ¿no? Pero lo desmenuzó y lo evidenció con pruebas. Entonces dice Linda Hunt, tanto los experimentos MK Ultra, de lo cual hablamos el lunes, del ejército, como los de la CIA, proceden de la ciencia nazi. Y esto es ciertamente relevante para comprender la historia temprana de los proyectos secretos. Nunca se conocerá un recuento completo de los experimentos de control mental inspirados en los nazis, fueran fracasos o éxitos, porque en 1973 destruyeron todos los archivos de MK Ultra antes de cerrar la agencia, de abandonar la agencia. ¿Qué es el proyecto Paperclip? Pongan cuidado, el proyecto Paperclip consistía en reclutar a las mentes más brillantes de los nazis. Termina la Segunda Guerra Mundial, algunos echan preso bastantes, ¿no? Pero no los enjuician. Los soviéticos sí lo hicieron, estos no. Porque la mayor parte de las mentes siniestras de los nazis huyeron hacia Occidente, como Joseph Mengele, que murió en Brasil. Y huyeron hacia Occidente porque sabían que si huían hacia Oriente, perdían la vida. Sabían eso por sus crímenes. En cambio, negocian con los servicios secretos de Estados Unidos y de Gran Bretaña, principalmente, pero no únicamente, porque también de Italia y de Francia. Negocian con ellos poner a su servicio sus conocimientos y los resultados de sus experimentos a cambio de que le perdonen la vida y que les den trabajo. ¿Estamos? Entonces el Paperclip era el reclutamiento de los mejores cerebros nazis y ellos se encargaban de borrar su pasado criminal. Sí, lo admitían que habían sido nazis, pero que no eran peligrosos. Porque había una ley en Estados Unidos que definía de que no se podía contratar a alguien que tuviera antecedentes de crímenes nazis. Entonces ellos se encargaban de borrar eso. Ese es el proyecto Paperclip. Pero además, son nazis los que empiezan el proyecto aeroespacial de Estados Unidos. Son nazis. Entre otras muchas cosas, pero bueno. Fíjense, oigan, les voy a leer esta parte de este libro. El 19 de mayo de 1945, solo 12 días después de la rendición incondicional de Alemania, Herbert Wagner, creador del primer misil guiado de los nazis utilizado en combate, aterrizó en Washington, D.C. en un avión militar estadounidense con las ventanillas oscurecidas. Wagner fue el primer científico nazi, el primero que recluta a Estados Unidos. Científicos, técnicos y otros en el proyecto que después se conoció como el Paperclip. Comenzó primero con el nombre de Operación Overcast, que fue un programa autorizado por el Estado Mayor Conjunto, es decir, de la Fuerza Aliada, estamos hablando, los anglosajones, Francia, etc., para explotar los conocimientos de los científicos nazis. Por cierto, esto aparece, se menciona ese nombre, Overcast, en una película que se llama El Buen Alemán, protagonizada por George Clooney. Ahí aparece, es una película de 2006.
Esta operación fue autorizada formalmente en agosto de 1945 por Harry Truman, el presidente que ordena el bombardeo de Tokio, que ya hablamos de eso la semana pasada, el presidente que ordena el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Ese mismo demonio es el que autoriza el paperclip. 1945. ¿Estamos? Pero este hombre, que todos son iguales, todos quieren salvar a su presidente, como López Obrador, que es buena gente, Joe Biden. Los malos son los del Departamento de Estado. Ajá, dale pues. Entonces Marx, en esto del auge del Cuarto Reich, dice que Truman no sabía que eran nazis sanguinarios, que lo engañaron. Ah, dale pues. Pero bueno, pues. Sigue el libro. A mediados de noviembre llegaron a Estados Unidos más científicos, ingenieros y técnicos nazis, entre ellos Wernher von Braun, y más de 700 científicos nazis especializados en cohetes. En 1955, casi 1000 científicos nazis habían obtenido la ciudadanía estadounidense y ocupaban puestos destacados en la comunidad científica de Estados Unidos. Muchos habían sido durante mucho tiempo miembros del partido nazi y de la Gestapo, la policía secreta de Hitler. Habían realizado experimentos con seres humanos en campos de concentración, con judíos, con comunistas, con socialistas, con minusválidos, con mujeres. Habían utilizado mano de obra esclava. Recuerden que esclavizaron a los prisioneros. Los rusos también. O sea, prisioneros rusos, prisioneros soviéticos. Los esclavizaron. Y habían cometido otros crímenes de guerra. Wernher von Braun, más tarde se convirtió en ¿qué? Un científico nazi. ¿En qué se convirtió? En el director de la NASA. ¿Estamos claros? Un nazi. Uno de los científicos más conocidos del paperclip es un nazi. Wernher von Braun. Otros fueron, nada más que el más estrecho colaborador de von Braun, que se llamó el general de división Walter Dornberger. Otro, un tipo que le dieron el premio Nobel, Werner Heisenberg. Este es el que fundó la mecánica cuántica y por eso le dieron el premio Nobel. Nazi. Otro, experto en centrifugadoras de uranio gaseoso, ideales para las bombas, las armas nucleares, el doctor Paul Hartek. El físico y el jefe del proyecto militar nazi de la bomba atómica, Kurt Dibner. El experto en enriquecimiento de uranio, Heinrich Bagge. El premio Nobel de 1994, premio Nobel de Química, de 1944, Otto Hahn, llamado el padre de la química nuclear. Los científicos Carl Friedrich von Weizsäcker, Karl Wirtz y Horst Korschin, y el físico Walter Gerlach. Todos estos científicos eran nazis. Estuvieron en los campos de concentración. Experimentaron con prisioneros esclavizados. Y son grandes. Ahora lumbrera. Allá en los altares científicos de Estados Unidos. Incluyendo uno que fue director de la NASA. No estoy inventando. Busquen ese libro. Ahí está. Esta es una investigación de la periodista Linda Hunt. Sigo. Que él tiene un libro. Ella tiene un libro que se llama La Agenda Secreta, el gobierno de Estados Unidos, los científicos nazis y el proyecto Paperclip entre 1945 y 1990. Ese es otro libro. ¿Estamos claros? Lo publicó en 1991. Después, fíjense,
La organización que se encargó de este proyecto se llamó Agencia Conjunta de Objetivos de Inteligencia. ¿Verdad? Era un programa de la Oficina de Servicio Estratégico, que fue la predecesora de la CIA. La Oficina de Servicio Estratégico era la de la inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto de ahí surge la NSA y también la CIA. ¿Verdad? Una de las cosas, una de las funciones que tenía esta agencia durante la Segunda Guerra Mundial, oigan qué interesante, una de sus funciones era el uso de la propaganda, la subversión y la planificación de posguerra. Y estaban asociadas esta oficina con la contrainteligencia del ejército. Entonces Hunt descubrió que muchos archivos gubernamentales relativos a los nazis reclutados por Estados Unidos desaparecieron o nunca estuvieron disponibles. A pesar de las afirmaciones del gobierno de Estados Unidos de que Paperclip, reclutamiento de nazis, terminó en 1947, Linda Hunt demuestra que el proyecto fue la mayor y más larga operación con nazis de la historia de Estados Unidos. El proyecto continuó sin parar hasta 1973. Estamos hablando de casi 30 años. Casi 30 años. En la década de 1990, cuando los detalles de Paperclip finalmente llegaron a oídos del público, la infusión de nazi en el complejo militar e industrial de Estados Unidos era completa. O sea, ya todos los nazis habían sido absorbidos por las Fuerzas Armadas o por porque, a muchos de estos nazis los mandaron a las universidades a dar clases, son eminencias. De verdad, los absorbió la industria farmacéutica. Eminencias. Ahora les cuento otra cosa distinta. Bueno, no, parte de lo mismo, pues. Fíjense. Dwight Eisenhower, que sustituye a Truman como presidente de Estados Unidos, nombró como su secretario de Estado a un criminal de guerra llamado John Foster Dulles. Este individuo era socio de la United Fruit Company y fue el artífice de la invasión de la CIA en Guatemala y del derrocamiento de Jacobo Arbenz. Él, John Foster Dulles. Y fíjense, mira cómo se olvidan las cosas. A su hermano, el hermano de John Dulles, Dwight Eisenhower lo nombra director de la CIA, el primer civil director de la CIA, Allen Dulles. Estos individuos son de la generación de Herbert Hoover, el fundador del FBI, que de ingrata recordación para todos los estadounidenses. ¿Verdad? Entonces, y luego tenés a Averell Harriman. Harriman, fue, yo no me acordaba de este detalle. Harriman estuvo involucrado directamente tanto en la guerra contra Vietnam como en el asesoramiento de Francia cuando Francia tenía ocupada Vietnam. Harriman es el que le dice a los franceses: miren, hombre, hagan lo que nosotros hicimos en Japón, láncenle un par de bombas atómicas, no sean babosos. En serio, eso está documentado, no estoy inventando. Pues Harriman, que era socio de Dulles, fue nombrado en el gobierno de Eisenhower, y entonces este tipo es uno de los que negocia la paz con Vietnam en el 75. Pero este hombre es el que idea, es que hay tantas cosas. Cuando los yanquis parten Vietnam, en Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, Ho Chi Minh está al frente de la insurrección
de la Guerra de Liberación Nacional del pueblo de Vietnam. Entonces, Estados Unidos puso a distintos presidentes y primeros ministros en Vietnam del Sur como sus títeres. Uno de los que puso se llamó, tiene un nombre de lo más difícil, Ngo Dinh Nu, que era católico. En serio. Entonces este tipo lo ponen de presidente, pero el tipo llega un momento en que él ya no quiere que sigan las tropas yanquis en Vietnam, porque le perjudican su proyecto personal. Entonces, el fulano este, que se llamó Abel Harriman, organizó el asesinato, porque ya no le obedecía. Y lo matan. Dan un golpe de Estado y lo matan a él y a su hermano, que era la otra mente de esa dictadura que organizaban los yanquis en Vietnam del Sur. En serio. O sea, es que así son los yanquis. Al que no, ya no me serví, yo te mato. O sea, le sirvió durante 10, 6, 7 años, ya no le servía porque comenzó a rebelarse, lo mataron. Eso no se andan con cuentos. Ese fue Harriman. En serio. Este es el mismo, esto sí es una anécdota que yo lo había recordado, cuando hay una reunión ahí en Ginebra, en 1954, entonces el representante de Mao Zedong es Zhou Enlai. Y entonces el tipo se negó a darle la mano y eso fue escándalo, porque era un comunista. Bueno, este es pues el mismo que organizó el golpe de Estado contra Jacob Warben, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros? Pues bueno, estos hermanos Dul el uno se encarga de ser secretario de Estado y el otro director de la CIA, imagínate vos. Y eran socios de Abel Harriman en la United Fruit Company. Entonces, este Allen Dulles, que fue el primer director de la CIA, era el jefe de la estación de los servicios secretos de Estados Unidos en Berna, y él es el que comienza a reclutar a todos los nazis porque los conocía, y él es el que se los lleva a la CIA, y él es el que los ubica en la NASA, en no sé qué y no sé cuánto. Allen Dulles. Cuando decimos que el poder militar de Estados Unidos y el proyecto de Estados Unidos es un proyecto nazi, no es simplemente una afirmación ideológica, está sustentada en hechos, en acciones criminales que ellos han cometido y en la estrategia que idearon los nazis y que la asumió Estados Unidos. No se nos olvide. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.